Así que acompáñeme, por favor, al libro de Mateo, Mateo capítulo 2. Después, hermano, por favor, después. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Después, al final, hermano, vamos a ir tener un tiempo. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Cantábamos recién un hermoso himno, ¿verdad?, acerca de los magos que venían a adorar al Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ellos, pero no solo de ellos, sino también hay varios personajes que aparecen en esta escena tan linda de la Navidad, que es cuando el Señor viene a este mundo y nace, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, se hace hombre, se encarna para llegar a este mundo y llegar a ser nuestro Salvador. Y en Mateo capítulo 12 encontramos tres personajes que llaman nuestra atención y que tienen algún aspecto interesante que aportarnos, que compartirnos. De tal manera que no solo sea una simple lectura o no solo sea una historia lejana, sino sea algo práctico. La palabra de Dios debe ser algo práctico en nuestra vida. Toda la Escritura es, y por lo tanto, al ser inspirada por Dios, tiene un propósito. Entonces es útil. Y útil incluso muy específicamente para cuatro cosas bien específicas. Enseñarnos, aprendemos muchas cosas de la palabra del Señor, redarguirnos, hay veces que somos confrontados, ¿verdad?, a ella, corregirnos, hay cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, e instruirnos en justicia. Hay instrucciones claras, concretas y específicas que tenemos que poner en práctica y obedecer. Así es que por eso, ¿verdad?, decimos que la palabra de Dios es útil a nuestra vida, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, completo, íntegro, preparado para toda buena obra. Y cada parte de la Escritura tiene ese poder transformador en nuestra vida, de tal manera que a través de ella y por obra del Espíritu Santo somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con tres testigos del evento probablemente más importante de la historia, el nacimiento del Señor. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, estaríamos nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estaríamos perdidos en este mundo oscuro, condenados al lago de fuego. Pero gloria a Dios que Dios se encarnó. Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y Él llegó a esta tierra, humilde, en un pesebre, como un bebé, para ser un ser humano como uno de nosotros. Siendo aún Dios, Él se encarnó, unió su naturaleza divina y humana para estar aquí en esta tierra y ser nuestro Señor y también nuestro Salvador. Y en Mateo 2 vemos algunos eventos que sucedieron alrededor de este evento que es el más importante de la historia, más importante que el nacimiento de cualquier rey, más importante que el nacimiento de cualquier emperador o soberano, más importante que el nacimiento de cualquier inventor, es el nacimiento de Cristo. Dice Mateo 2, versículos 1 al 12. Pongamos atención. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos, hermanos, antes de seguir. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das cada domingo que nos podemos reunir en esta tierra, antes de estar reunidos en tu presencia, para alabar y adorar tu nombre. Gracias porque en medio de las circunstancias y de este mundo podemos tener tiempo y libertad para poder reunirnos y exaltar tu dulce nombre. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestros quehaceres, a pesar de nuestros afanes, a pesar de nuestros problemas, a pesar de tantas cosas que a veces se oponen a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, tu Espíritu Santo nos permite, nos impulsa a obedecer y cumplir tu palabra y no dejar de congregarnos. Gracias, Dios, porque podemos tener un lugar cómodo donde también reunirnos y así, Señor, con gozo, alegría y libertad, exaltar tu dulce nombre. Te alabamos, Dios, te honramos, pero especialmente porque tú un día en amor decidiste enviar a tu único Hijo a este mundo para ser nuestro Salvador y para ser el Señor y Rey de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra en esta mañana a entender la trascendencia de este evento y también, Señor, a moldar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras actitudes a la luz del señorío de Cristo. Este Rey que vino a trastornar y transformar este mundo y que ha llegado también a transformar nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y te alabamos en todo. En nombre de Jesús. Amén. Testigos del evento más importante y relevante de la historia. Y vamos a ver a tres de ellos en este relato que encontramos acá. En primer lugar, el primero que nos llama la atención acá es un rey. Pero no es un rey común y corriente o un rey tradicional, tampoco es un rey muy aceptado en aquellos días, me refiero al rey Herodes. Cuando Jesús nació, dice el versículo 1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes. El calendario que nosotros tenemos, que es llamado el calendario gregoriano, porque un tal Gregorio, ¿verdad?, fue el que compuso este calendario. Había otro calendario también en aquellos días importante, el calendario justiniano, juliano y otros más, pero en gran medida, ¿verdad?, el imperio occidental asumió este calendario. Hubo aspectos que no consideró a lo largo del tiempo, como los días que son llamados, ¿verdad?, los años bisiestos, ¿verdad?, o algunos eventos que no fueron tan exactos. Y por lo tanto, si seguimos el calendario que tenemos actualmente, podríamos decir que Jesús nació alrededor del siglo, o el año 4 antes de Cristo. Suena extraño pensar de que nació antes de él, pero es por simplemente matemática, ¿verdad?, del ajuste de este calendario occidental que usamos hoy en día. Ya a veces hay algunas diferencias, a veces se consideran o no se consideran años bisiestos, en fin, y eso generó cierta, ¿verdad?, discordancia mínima. Entendemos que los calendarios no son inspirados, como la Escritura. Así que es normal así. Además de que hay registros históricos y arqueológicos que datan la muerte de este personaje, del rey Herodes, justamente ese mismo año, 4 a.C. Entonces se estima más o menos
más o menos 5, 4, máximo 6, ¿verdad? Antes de Cristo, el nacimiento de Jesús. Pero, insisto, esto es solamente por un tema de calendario. ¿Ya? Ahora, no es eso tan relevante, pero sí es interesante el hecho de que el personaje que estaba reinando en ese tiempo era Herodes. Y resulta interesante porque Herodes no era judío. De hecho, él era idumeo. En otras palabras, era un descendiente de Esaú, ¿verdad? Uno de los clanes y tribus que nacieron de los edomitas, descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Se acuerdan quién era Esaú? Hermano de Jacob, ¿no es cierto? Que a su vez eran hijos de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham. O sea que obviamente hay cierto parentesco. Pero, tristemente, los edomitas, ¿verdad?, y los idumeos llegaron a ser enemigos de la nación de Israel, de los hebreos. Incluso cuando Israel salió de Egipto y quisieron pasar por su territorio, no lo dejaron. Se lo prohibieron. Es más, los amenazaron con destruirlos. Y varias veces, ¿verdad?, los edomitas se transformaron en enemigos directos de Israel, invadiendo su territorio y tratando de destruir a la nación judía. Entonces no eran un buen familiar, ¿verdad? No eran buenos hermanos en ese sentido. Y es interesante, ¿verdad?, que esté puesto allí como el rey de Israel en ese tiempo. Ahora, más bien rey de Judá, de la parte norte, de la parte sur, ¿verdad?, de Palestina en aquellos días. Palestina fue el nombre que los romanos le dieron a este territorio, al territorio de Israel, a la tierra prometida o antiguamente a la tierra de Canaán. Y los romanos fueron los que establecieron a este rey, porque dijeron, bueno, es un hombre que tiene más o menos cierta influencia, cierta importancia, ¿verdad? Este hombre, incluso por congraciarse con los judíos, donó muchos recursos y administró muchos recursos para que se reconstruyera adecuadamente el templo que ya estaba medio destruido, no el templo de Salomón, sino el templo de Zorobabel, ya que fue posterior al cautiverio babilónico. Entonces Herodes donó muchos recursos para que el templo en el que estuvo Jesús se pudiera reedificar, restaurar y levantar, ¿ya? Y en un sentido, ese templo, el templo de Herodes, era mucho más grande y lujoso que lo que era el templo de Zorobabel. Pero aún así, no tanto como lo fue el templo de Salomón, por supuesto, ¿ya? Ya a esas alturas, por lo tanto, ya estaba en el tercer templo. Y llamado así, el templo de Herodes. Fue ese el templo que el Señor purificó, que el Señor predicó en sus alrededores, ¿verdad? El templo que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este personaje, ¿verdad?, era un personaje amado por uno y odiado por otro. Obviamente, los judíos más nacionalistas no lo querían. No era judío, ya era un pariente muy lejano, ¿verdad?, enemigo de Israel. Y era un hombre, obviamente, muy perverso. Vemos más adelante, no vamos a ver en este momento ese relato, que él fue el que mandó matar a los niños, ¿verdad? Cuando quiso matar a Jesús, no pudo y enojado, ¿no es cierto?, trató de matar a Jesús indirectamente, asesinando a muchos niños de la nación de Israel. Bueno, no vamos a entrar en esa historia, es un personaje malvado, perverso, eso sí lo podemos ya establecer. Y este hombre, aún así, era llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande. Algunos líderes judíos religiosos, haciendo vista gorda de la profecía y de la nacionalidad, ¿verdad?, israelita, permitían, ¿no es cierto?, a este personaje que gobernara sus vidas. E incluso algunos, sin darse cuenta, estaban dando, ¿verdad?, lugar a una especie de profecía media escondida de la cual ellos mismos no se daban cuenta y eran protagonistas. Mira, acompáñame, no pierdas tu texto acá en Mateo 2, pero en Génesis 49, 10. Génesis 49, 10, casi ya al final del libro de Génesis. Génesis 49, ya cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos, uno de ellos es Judá, ¿ya?, de donde viene la tribu de Judá. Y desde un principio Judá tomó un rol protagónico en la nación de Israel. Y dentro de la profecía, o por lo menos de la bendición
que en este caso Jacob quiso transmitir a sus hijos, y específicamente aquí a Judá. Allá está en Génesis 49:10. Miren lo que dice. Bueno, está hablando de Judá. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Pero interesante lo que dice el versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es un término, ¿no es cierto?, casi como un apodo que se utilizó en el Antiguo Testamento en algunos casos para referirse al hombre de paz, refiriéndose a Jesús. Ya es un término mesiánico para referirse a Jesús. Término indirecto que tiene que ver con una de las características. De hecho, esa palabra, Silo, significa reposo o paz. Y de ahí se entiende, ¿verdad?, como un hombre pacífico. En este caso hace referencia al Mesías. Pero lo interesante es que habla aquí de un trono seguro, bajo, ¿verdad?, el control de Judá. Pero luego, aunque no lo vemos acá, hay una pausa profética hasta la venida del Mesías. Y es interesante porque a estas alturas, mientras Herodes el Grande era el rey de Israel en ese tiempo, ya no era un judío, él no era de la tribu de Judá. Judá ya había perdido su cetro, su autoridad, ¿cuándo? Con el cautiverio babilónico, hace casi 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. O sea, llevan muchos siglos ellos, porque después de los babilónicos vinieron los medo-persas, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Entonces ya hace muchos siglos que ellos no tenían, ¿verdad?, el control político en las manos de Judá, como sí lo fue durante un tiempo. Incluso cuando Israel escogió su primer rey, no era de Judá, pero después inmediatamente vino un gran rey que es tipo de Cristo, que es el rey David, que sí era de la tribu de Judá. ¿Te fijas? Y esto se mantuvo, ¿verdad?, esta monarquía por muchos años, hasta que en el cautiverio babilónico ellos perdieron, la tribu de Judá, el control, el cetro, el dominio político de la nación. Entonces ya había pasado mucho tiempo y ya estaba en espera que llegara el Mesías. Probablemente por eso muchos judíos pensaron de que Cristo iba a ser un libertador político y no espiritual como lo fue. Ellos pensaban quizás en un conquistador. El punto es que en este contexto, llegando, ¿verdad?, a un rey malvado, perverso, que no era judío y todo lo contrario, era un enemigo acérrimo, ¿verdad?, y cruel de la nación de Israel, como un descendiente de Saúl, es que llega Cristo. Y en ese contexto es que cuando aparece estos magos diciendo que ha nacido el rey de Israel, generó tanta turbación en el corazón de Herodes. Porque no solo a él le correspondía el trono, no solo no era un heredero válido, no solo, ¿verdad?, tenía la simpatía del pueblo, él imponía, gracias al poder romano, su autoridad, sino que eso lo vio como un riesgo a su poder. Y ustedes saben, ¿verdad?, que los políticos cuando alcanzan el poder son los seres más violentos que existen, porque no quieren perder el poder. Ya una de las cosas que más busca el ser humano hoy en día es el poder, más que el dinero incluso, porque el poder da la posibilidad de tener dinero y muchas otras cosas, y el ser humano egoísta y orgulloso siempre busca el poder. En este caso, ¿verdad?, vemos que ellos se turbaron. Dice el versículo 1, bueno, dice en estos días, situándonos en el evento, en el momento, ya que a propósito podríamos pensar quizás por qué Jesús escogió ese momento para venir a este mundo. No era el momento más indicado. Los romanos controlaban, ¿no es cierto?, un gran imperio, estaba este rey pagano, quizás no era el momento más apropiado, podríamos decir, pero cuando pensamos en la voluntad de Dios, siempre el mejor momento es ahora. ¿Te fijas que muchas veces tendemos a postergar las cosas? No, voy a esperar, ¿verdad?, el mejor momento. No, cuando tú entiendas la voluntad de Dios para tu vida, el mejor momento es ahora, no mañana. No esperes tomar decisiones mañana pensando que las cosas van a estar mejor, sino más bien ríndete a Cristo, porque de esa manera las cosas van a estar mejor. Así que en este momento, ¿verdad?, tan particular, tan especial de la historia de Israel, llega el Señor
Y dentro de los eventos que circundaron el nacimiento de Cristo aparecen en escena del Oriente. Ya, y cuando leemos ahí del Oriente, no necesariamente está hablando del lejano Oriente. Ya muchos muestran, ¿verdad?, a los Reyes Magos como un descendiente, ¿verdad?, chinito o africano, ¿verdad?, o del Medio Oriente, pero en realidad probablemente eran de la zona de Mesopotamia, seguramente de los alrededores de Babilonia o quizás más al norte, ¿verdad?, muy bien al norte, Nínive, las riberas del río Éufrates, donde tuvo mucha influencia muchos siglos antes el profeta Daniel. Seguramente por Daniel ellos aprendieron muchas de las cosas que tenían que ver con el Mesías. Daniel tuvo gran influencia. Recuerda que Daniel llegó a ser en 4 imperios consecutivos, ¿verdad?, con Nabucodonosor, con Belsasar, ¿verdad?, su descendiente, con Darío, con Ciro, llegó a ser importante en el imperio, en los reinos que sucedieron a Babilonia. En 4 reinos él mantuvo su influencia. Seguramente él dejó mucho del conocimiento del Pentateuco, ¿verdad?, para que los sabios continuaran indagando, investigando. Y probablemente de esa zona ellos, que en aquellos días eran muy conocidos por su conocimiento de la astronomía, notaron una señal inusual en los cielos. Y esto no era extraño. Recuerda que en aquellos días ellos no tenían la palabra profética más segura que tenemos nosotros hoy en día, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. ¿Te has fijado que para ver las estrellas es necesario apagar las luces? ¿Verdad? Nosotros tenemos una antorcha encendida, ya no vemos con tanta claridad o no necesitamos necesariamente ver más allá de otro tipo de señales, porque tenemos la señal luminosa más importante, que es la Escritura. En aquellos días solo tenían el Pentateuco y reesparcido por ahí, ¿verdad?, algunas partes del Antiguo Testamento, si es que no era judío. Y allá en Babilonia quizás no tenían tanto acceso como en la nación de Israel de textos, ¿verdad?, de la Torá. Pero sí tenían algo de tradición oral y escrita, seguramente de Daniel, en los días de Babilonia, ¿verdad?, y los reinos posteriores. Y ellos, viendo en el cielo, porque eran muy dados al estudio de la ciencia también, de la astronomía, no de la astrología, que es otro asunto, ¿verdad?, que tiene que ver con el culto a los astros. Siempre el GIA tiene mucho que ver con eso, con un estudio más enfocado en algo, y que tiene que ver con algo pagano. No, la astronomía, que es el estudio propiamente tal de los astros, les hizo notar algo extraño y diferente. Y les hizo pensar que un evento importante iba a ocurrir. Y esto no es extraño, hermanos, porque Dios desde un principio, ya en el Génesis, estableció las grandes lumbreras, sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué? Para señalar los días, para señalar los meses, para señalar los años. Y la misma Escritura declara que estas grandes lumbreras tienen como propósito dar y mostrar la gloria de Dios. Recuerda el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Así que no era extraño probablemente que Dios quiso manifestarse a través de su revelación general de una manera un poco más específica a través de un astro en particular, la estrella de Belén. Y estos magos, con el conocimiento que heredado, ¿verdad?, de antiguos, de antigua influencia hebrea, llegaron a la convicción de que era un evento tan importante que tenía que ver con el nacimiento de un ser poderoso en esta tierra, un rey. Y lo relacionaron con el Mesías. Quizás no de una forma tan clara, un poco más oscura, pero a través de las enseñanzas que fueron transmitidas seguramente, como ya dije, de Daniel. Sin duda, esta estrella de la mañana les guió y les hizo sentido. Y es por eso que llegaron hasta Belén de Judea, hasta Jerusalén. Después iban a llegar a Belén, hasta Jerusalén. Entonces llegaron inmediatamente, sin esconder sus intenciones, preguntando. El versículo 2, volvamos a nuestro texto en Mateo capítulo 2. ¿Leímos Génesis 49:10? Sí, ya. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Dónde está el rey? Sin duda,
Esto anuncia el nacimiento de alguien importante, del rey, y específicamente no cualquier rey, el rey de Israel, el Mesías, esa estrella de la mañana de la que habló el profeta Daniel. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde va a nacer el rey? Seguramente ellos pensaban de que así como ellos estudiaban con seriedad y objetividad, ¿verdad?, los textos antiguos, pensaron de que probablemente en Israel también hacían lo mismo. Y que probablemente también ellos estaban expectantes, esperando, ¿verdad?, el nacimiento del Mesías. Pero no era así. Ellos estaban en otros asuntos. Ellos estaban en otros aspectos de la vida. Y es así que se encontraron, ¿verdad?, con un rey que no era judío y se encontraron en un contexto con la dominación romana y a la vez se encontraron en un contexto absoluto y totalmente pagano. Por eso es que dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, Herodes y toda Jerusalén o el mundo que le rodeaba se turbaron, se confundieron, se agitaron, se alborotaron y estuvieron ansiosos e inquietos en su ignorancia. De alguna u otra manera se vieron amenazados en su estilo de vida. ¿Cómo es eso que van a ser un rey si yo soy el rey? Ahora, en lo absurdo de la mentalidad de este personaje, él quiso, ¿verdad?, eliminar esta amenaza política. Absurdo lo digo porque ya era un hombre adulto. De hecho, probablemente ese año fue el mismo año en que él falleció. Ya era anciano en esos años. Y estaba recién naciendo alguien que se prometía como el rey de Israel o que se anunciaba como el rey de Israel. Así es que de ahí a que él llegara, ¿verdad?, a una edad adulta, obviamente ya Herodes no iba a existir. Pero quizás él estaba pensando en algo así, ¿verdad?, como heredar su reino, ¿verdad?, a su descendencia. Ya seguramente él estaba pensando en perpetuar su imperio y su poder. Ya algo así como una especie de dinastía herodiana. Y de hecho, varios gobernantes que vinieron después también se llamaron Herodes. En los tiempos de adulto de Cristo, él también se enfrentó a un Herodes. Herodes también fue, ¿verdad?, el que cortó la cabeza de Juan el Bautista, pero ese fue otro Herodes, Herodes Antipas, un descendiente de este rey Herodes llamado el Grande, Herodes el Grande. Ellos se vieron amenazados. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a su estilo de vida. Muchas guerras hoy en día no tienen que ver con invasión o no tienen que ver con asuntos, ¿verdad?, de soberanía nacional, sino más bien con estilos de vida. Muchas personas, ¿verdad?, entran en conflicto y defienden su estilo de vida. ¿Por qué? Porque en su comodidad y en su estabilidad consideran que eso es lo más importante. Bueno, vino Cristo y claramente Él vino a trastornar todo eso. ¿Ya? El mismo Señor lo dijo después durante su ministerio: yo no he venido a traer paz, sino división. He venido a traer espada a este mundo. ¿Por qué? Porque su mensaje iba a transformar la vida de aquellos que le iban a ser sus discípulos. Y eso probablemente iba a traer conflicto y oposición, como lo hubo a través de muchos siglos. Lo interesante es cómo hoy en día el mundo sigue el mismo camino. Inquieto, ignorante, ansioso, alborotado, agitado. No sé si tuviste la desagradable experiencia hoy en estos días, ¿verdad?, de ir al centro o ir a un mall, ¿verdad?, y sin duda puedes sacar la radiografía de lo que estoy hablando. Un mundo inquieto, un mundo que busca a toda costa tratar de mantener y preservar su comodidad, su estilo de vida y su bien pasar. Es interesante como mucha gente hoy en día, aún en la pobreza o en el endeudamiento, no importa, quieren mantener, ¿verdad?, un estilo de vida, un pasar, un momento de alegría, ignorantes, ¿verdad?, de la sabiduría del Señor, solo para ser igual que los demás. La gente, ¿verdad?, hoy en día en su ignorancia se confunde, se turba y vive en esa turba inconsciente realmente siquiera de lo que significan estos días. Donde el Rey de Paz, donde el Siló viene a traer paz al corazón, no turbación, no angustia. Incluso durante su ministerio el Señor lo declaraba: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Llegar a Cristo nos libra de esa turbación que encontramos en el mundo. ¿Para qué afanarse? ¿Para qué afligirse tanto? Muchas personas llegan a la angustia y aún a la depresión porque no tienen lo que quieren, porque no son lo que quieren,
porque no obtienen lo que desean, o porque no están donde quieren estar, o porque no les dan lo que quieren que les den. Y ahí recurren a pastillas, recurren a muchos, ¿verdad?, especialistas para tratar de superar sus problemas, o a impulsos, pero al final nada llena el corazón. Solo Cristo viene a llenar el corazón de aquellos que realmente humildes están dispuestos a dejar las cosas de este mundo. No améis al mundo, dice la Escritura, ni las cosas de este mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que muchas veces vemos, ¿verdad?, en la televisión y en los anuncios, ¿verdad?, que llaman el espíritu navideño, no es otra cosa que el espíritu consumista de un mundo turbado y angustiado en su ignorancia y en su paganismo. No muy distinto a la escena con la que se encontraron los magos, ¿verdad? Los magos venían, ¿verdad?, de un lugar extraño, extranjero, y se encontraron quizás con un pueblo turbado, confundido, ignorante, porque no estaban realmente prestando atención a lo importante. Ya habían pasado casi 8 siglos de dominación extranjera, pero ellos realmente no estaban mirando al cielo, esperando al Señor, sino estaban mirando alrededor, simplemente para seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 2, es decir, el diablo. La gente se deja llevar por la corriente que el diablo impulsa para alejar a las personas del Señor. Además de todo esto, estos personajes fueron muy interesados, sobre todo Herodes, ya aprovechando y aprovechándose, aprovechando, ¿verdad?, las circunstancias a estos magos que venían y aprovechándose de ellos. Bueno, ellos son los expertos, ellos vienen a buscar al Mesías, encuéntrenlo y avísenme. Yo también voy a ir y le voy a adorar. Pero esa adoración es una adoración falsa, una adoración mentirosa. ¿Cuánta gente vemos hoy en día adorando, ¿verdad?, un viejito pascuero, adorando un arbolito, adorando incluso un pesebre, adorando adornos y cuestiones materiales, físicas, que no tienen que ver realmente con el Señor. Ahora, no digo que esas decoraciones estén mal, todo lo contrario, dan alegría y gozo a aquel que entiende y que sabe que la verdadera adoración no es a una cosa, no es a un lugar, un templo, no es a una religión, sino es a una persona. Lo que celebramos, lo que honramos es una persona, no es un espíritu, no es un momento, es una persona. Una persona con la que tú puedes conocer y que quiere tener una relación personal contigo. Pero que triste es como en el mundo solo se encuentra aprovechar la circunstancia y el momento. ¿Qué está preocupada la gente hoy en día del mundo? Disfrutar, pasarlo bien. Está preocupada simplemente de tener un tiempo especial, cariñoso y amoroso en familia, a pesar de que internamente su familia está destruida. Quiere tratar de pasar un momento familiar agradable a pesar de que hay conflictos no resueltos, olvidándose, ¿verdad?, en el alcohol o en el momento circunstancial. Quiere pasar un buen rato nomás. ¿Para qué? Para después terminar y seguir con Año Nuevo, y después seguir con las vacaciones, y después seguir, ¿verdad?, con la rutina y los alegatos del año laboral, o escolar o estudiantil. Esa es la rutina que encontramos en el mundo. No muy distinto a lo que se encontraron los magos en aquellos días, aprovechando y aprovechándose del momento, de las circunstancias. La gente como que tiene la idea de que en estas fechas va a ser más feliz, porque eso busca la gente, la felicidad, adora la felicidad, quiere ser feliz la gente, y se transforma en un ídolo en el corazón, el hedonismo, y trata de aprovechar estos momentos para ser más feliz. Bueno, igual que Herodes, tratando de aprovecharse de estos magos para, ¿verdad?, lograr sus propósitos y sus objetivos. Él quería estar tranquilo y que no hubiera alguien que le arrebatara el reino, ¿verdad?, a él y a su descendencia. Él quería estar en paz, ¿verdad? Él quería tener todo bajo control para seguir aprovechándose del pueblo y seguir manteniendo el poder y su estilo de vida. Bueno, podamos identificarnos
el mundo que está a nuestro alrededor, podemos identificarlo también como lo que ocurrió con este hombre, con Herodes, que simplemente era un pagano que frente a un evento tan grande como el nacimiento del Señor y en su ignorancia solo buscaba sacar provecho de la situación. El mundo eso es lo que busca, hermano. No sigamos la corriente de este mundo. No busquemos lo que este mundo busca porque es temporal, pasajero y es efímero. Se desvanece, ¿verdad? Es como la flor que es muy bonita, ¿verdad? Pero después se marchita y deja de existir. Busquemos lo importante, busquemos lo celestial, lo eterno, lo que realmente tiene sustancia y valor. No seamos terrenales ni temporales, sino pongamos nuestros ojos en el Señor. Lo segundo que vemos acá, el segundo personaje, son los sacerdotes y los escribas. Porque este rey sí era bien astuto y él sabía dónde encontrar y dónde buscar. Ya él buscó en supuestamente los expertos de su tierra, los expertos, ¿verdad?, del territorio, que eran supuestamente los escribas y los sacerdotes, e indagó acerca de, bueno, si hay un rey que estaba profetizado para nacer, ellos deberían saberlo, ¿no? Así que buscó en el lugar supuestamente para él correcto e indicado. Por eso dice el versículo 4 que convocó a todos los principales. Y nota la palabra todos. Todos llegaron ahí para dar una respuesta a este hombre. A todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Aquellos, ¿verdad?, que no eran sacerdotes, pero sí eran los encargados de transcribir y eran los encargados también de interpretar el texto de las Escrituras. Ellos deberían saber. Ellos copiaban, leían las Escrituras, pasaban tiempo en la palabra del Señor. Así que si alguien tenía que tener conocimiento de todos estos eventos, eran ellos. Bueno, es lo que mucha gente hace hoy en día cuando tiene necesidad. ¿A quién busca? Busca una iglesia, busca, ¿verdad?, de alguna manera a Dios a través de la religión, a través del rezo, de la oración, o de una ofrenda, o quedar en buena con el Señor. Trata de buscar a Dios. Esta búsqueda no necesariamente es mala en sí mismo, porque muchas veces en nuestro dolor se nos da la oportunidad de conocer realmente al Señor. Sin embargo, en el caso de los sacerdotes y de los escribas, era algo meramente religioso y supersticioso. El conocimiento que ellos tenían no era un conocimiento real. Sabían de la Escritura, pero no la practicaban y no la vivían. El mismo Señor Jesucristo después, ¿verdad?, los encaró diciendo que los escribas atan pesadas cargas a los seguidores, pero ellos ni con un dedo las mueven. Y los fariseos y saduceos eran hipócritas porque ellos hablaban grandes cosas, pero no practicaban. Oraban de manera tan grandilocuente, pero realmente ellos no vivían consecuentemente cada día. Mostraban muchas situaciones y eventos de religiosidad, ayunando 3 veces a la semana, dando grandes ofrendas, ¿verdad?, de manera muy parafernálica para que todo el mundo los viera, haciendo cosas, ¿verdad?, orando en las esquinas de las plazas para que la gente los viera, pero realmente en su corazón no había un corazón transformado. Y fue por eso que ellos nunca vieron más allá de la letra. Ellos no entendieron el sentido, el propósito, el objetivo de la palabra del Señor, así como mucha gente hoy en día. Incluso creyentes evangélicos, que solo ven en la iglesia una experiencia emocional, pero no realmente una confrontación transformacional. El transformarse a la imagen de Cristo, el parecerse más a Cristo, el dejar conductas, actitudes que nos alejan de parecernos al Señor Jesucristo. Por eso es que los sacerdotes y escribas religiosos fueron insensibles al tiempo tan particular y tan especial que ellos tenían por delante. Imagínate lo que era presenciar o esperar este gran evento, la llegada del Mesías. 8 siglos que ellos estaban con liderazgo extranjero, no nacional, oprimidos. 8 siglos que ellos, ¿verdad?, no adoraban como correspondía en el templo. Sin embargo, estaban ciegos a la llegada del Siló, del Señor de paz, insensibles. Y siguieron así por un buen tiempo.
Incluso el Señor Jesucristo también, durante su ministerio terrenal en Mateo 16, se los encaró. En Mateo, por ejemplo, capítulo 16, no vieras tu texto acá en Mateo 2, pero versículo 1 en adelante dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Bueno, ya 30 años antes Dios le había dado una tremenda señal, ¿verdad? Una virgen había concebido a un hijo. Dice el versículo 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Generación mala y adúltera, dice la generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Te das cuenta? Hoy en día muchos cristianos incluso viven sus vidas como si Cristo no viniera pronto. Sabemos. No tenemos que ser expertos teológicos como los saduceos o los fariseos para entender que estamos en los tiempos prontos, cercanos a la venida de Cristo. No hay profecías que se tengan que cumplir. Algunos dicen por ahí, no, si tiene que construirse el templo, tiene que pasar esto. No, hermano, no hay ninguna profecía que ya no se haya cumplido para la venida del Señor. Y cuando la Escritura se refiere a la venida del Señor, tiene que ver con la venida de Cristo en gloria. Eso significa que por lo menos 7 años antes el Señor tiene que venir a buscarnos en el arrebatamiento. La venida de Cristo es inminente, pero muchos creyentes viven como si Cristo no viniera, como si Él no hubiera a venir en cualquier momento. Se proyectan, ¿no es cierto?, de manera egoísta, terrenal, humana en este mundo, sin realmente estar conscientes de lo cercano que es la venida de Cristo. Y cómo el Señor llamó a los fariseos y a los saduceos en su tiempo, que no eran capaces de distinguir, de asimilar los tiempos, ¿cómo los llamó? Hipócritas. Porque ellos vivían sus vidas tranquilamente sin asimilar la trascendencia del momento en que ellos debían haber estado esperando. El apóstol Pablo incluso hablaba de aquellos que aman la venida de Cristo. Pero para algunos, tan cómodos en su status quo, en su comodidad, en su paz, no están conscientes de que el Señor va a venir. Y el Señor viene, y viene pronto. Eso debería movernos e impelirnos, ¿verdad?, a vivir la vida cristiana de manera consecuente. Pero no solo fueron insensibles a los tiempos, fueron apáticos al evento más importante de la humanidad. Herodes fue a ellos, ¿verdad?, los citó, los congregó para que ellos indagaran y le dijeran, bueno, ¿cuándo van a nacer y dónde va a nacer el Cristo? Dice el versículo que los convocó para eso. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ya Cristo estaba por nacer, el Mesías. ¿Dónde iba a nacer el Cristo? Y nota las palabras Cristo, ¿no? No simplemente el niño. Cristo. ¿A qué hace referencia Cristo? Al ungido, al Mesías. Entonces, de alguna u otra manera, este rey pagano no era ignorante de las profecías. Y claramente para él eso era un riesgo. Pero al oír esa palabra, un verdadero estudioso de la Escritura, una persona que realmente estudia la palabra del Señor, debería ponérsele en los pies, la piel de gallina, como se dice, pararse los pelos, ¿verdad? Porque ¿Cristo? ¿Van a ser el Cristo? Pero eso no fue lo que ocurrió en estos sacerdotes y en estos supuestos expertos de la Escritura. Ellos siempre respondieron técnicamente dónde estaba profetizado que iban a ser. Dice el verso 5. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sabían hasta de memoria la cita. Pero eso no significaba nada para sus vidas. Porque si no, no habrían rechazado al Mesías. Si no, no lo habrían desestimado. Después, cuando Cristo es adorado, no vemos la presencia de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes ni de los escribas. Solamente pastores y magos que llegaron del extranjero, vemos en la escena posterior adorando al Señor.
¿Pero qué pasó con ellos? ¿Será que lo interpretaron de otra manera? ¿Será que no lo entendieron? ¿O será que ellos simplemente eran religiosos insensatos, inconsecuentes a la Escritura, apáticos en cuanto al evento más importante de sus vidas? Quizás no es muy distinto a muchos creyentes que quizás leemos la Escritura, pero la Escritura no nos transforma, no nos cambia. Es más, tratamos de nosotros cambiar y acomodar lo que entendemos que Dios nos pide a nuestra conveniencia. No, si lo podemos acomodar de esta manera, podemos ajustar la vida, ¿verdad? De tal manera de cumplir con las cosas de este mundo, pero también de honrar a Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios si en mi vida hay maldad, hay pecado, si estoy desobediendo explícitamente e implícitamente la palabra de Dios? Y el otro día tuve la desagradable experiencia ya de estar en un lugar donde habían varios creyentes, no de esta iglesia, varios creyentes, en su mayoría damas, que estaban hablando muchas cosas. Siempre a veces cuando se juntan algunas personas hablan mucho, ¿verdad? Ya fue en un evento nada que ver con la iglesia ni nada de eso. Y desagradable digo, porque estaba escuchando especialmente a un par de mujeres cristianas, o sea, así se denominaban ellas cristianas, que hablaban acerca de varios temas. Y entremezclaban, ¿verdad?, con la iglesia y con las cosas de la iglesia, pero casi el 90% de lo que estaban hablando era criticar la iglesia, criticar el pastor de la iglesia. Y lo que más me llamó la atención es que ella hablaba muchas cuestiones que tenían que ver con críticas hacia la iglesia, pero llegó un momento en que empezaron a hablar de ellas y sus familias y la forma en que ellas criaban a sus hijos. Y realmente daba vergüenza. Qué triste que personas así se llamen cristianas. Porque hablaban, ¿no es cierto?, de cómo criaban a sus hijas y cómo les daban libertad para hacer lo que quisieran y que en realidad que no había que corregirla y que había que simplemente dejarlas ir. Una inconsecuencia, una hipocresía, pero es que realmente impresionante. ¿Por qué se llaman a sí mismos cristianos si realmente no van a ser consecuentes con lo que es ser cristiano? ¿Por qué hablan de ser cristianos dando un mal testimonio al mundo y mostrando un cristianismo falso? Realmente me hizo sentir muy triste y muy mal. No por el hecho que hablaran cuestiones del mundo, hablando de sus hijas que, no sé, que las preparaban para el mundo y para que tuvieran experiencias, ¿verdad?, íntimas y simplemente no quedar embarazadas, cosas así, llamándose cristianas. Y no fue el hecho de lo que ellas hablaron, porque el mundo habla lo que el mundo entiende, sabe y conoce. Y ya hasta uno lo entiende, bueno, son del mundo y hablan cosas del mundo. Pero lo que me molestaba realmente es que ellos, llamándose cristianos, hablen de ese tipo de cosas como en sus vidas, como si nada. Ese es el mundo que está a nuestro alrededor. Hoy en día no todos los que se llaman a sí mismos cristianos realmente lo son. No todas las iglesias que se denominan cristianas realmente son cristianas. Son iglesias paganas, iglesias que no son consecuentes a la palabra del Señor. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos van a decir, pero Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, pero no vivimos tantas experiencias emocionales y vivimos tantas cosas y experiencias en tu nombre. ¿Pero qué les va a responder el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es penoso, es triste. Hoy en día muchas iglesias evangélicas, no solo son inconsecuentes en sus vidas, sino que no están predicando el Evangelio. Están predicando una experiencia emocional o intelectual, pero cualquier otra cosa menos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que transforma nuestras vidas,
Y eso se debe evidenciar en el fruto. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, no por sus emocionantes o intelectuales reuniones, no por el conocimiento, sino por el fruto, por vidas transformadas, por vidas cambiadas, por vidas que realmente sean consecuentes y obedientes a la palabra del Señor. Sí, estos hombres se sabían de memoria Miqueas 5:2, que es la profecía de que iba como señal de la llegada del Mesías, iba a nacer de una mujer virgen, allá en Belén, Belén de Judea. La profecía de Isaías, ¿verdad?, que iba a nacer de una mujer virgen, y la profecía de Miqueas que iba a nacer en Belén de Judea. Ellos sabían dónde iban a nacer. Podrían, por último, haber hecho el esfuerzo de ir. Pero al igual que Herodes, ellos esperaron que los magos fueran. Sí, otros pueden ir en nuestro lugar. Es como ese hombre pusilánime, ¿verdad?, que manda a su esposa a la iglesia a vivir la vida cristiana, y él no asume su liderazgo en el hogar. O es como ese hijo, ¿verdad?, que va obligado a la iglesia, porque no es el Dios suyo, sino el Dios de sus padres. O es como esa mujer que simplemente va a la iglesia para satisfacer su emoción y estar tranquila, pero no para que su vida sea cambiada y transformada. ¿Te das cuenta? No estamos siempre tan lejos de los eventos, las situaciones como se vivieron en los primeros siglos. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Ha sido transformada por la palabra del Señor? ¿Estamos tomando decisiones serias, importantes y a veces radicales para ser como Cristo y no como este mundo? No, estamos en este mundo, eso es claro. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17? No somos de este mundo. Eso significa que debemos vivir diferente a este mundo. Ellos eran insensibles, apáticos e inconsecuentes con la Escritura. ¿Conocían la Escritura? Probablemente como muchos bautistas la conocen, pero no la vivían. No la vivían. Más importantes eran sus tradiciones, o más importantes eran sus comodidades, o su estilo de vida, que la palabra del Señor transformando sus vidas. Finalmente, llegamos a los magos. No solo Herodes y el pueblo, no solo los sacerdotes y escribas religiosos. Ahora vemos, ¿verdad?, otros personajes en esta historia, en este evento tan importante de la historia humana. Los magos. ¿Quién eran los magos? Bueno, los magos no eran aquellos que sacaban un conejo del sombrero. Nosotros tenemos esa imagen, ¿verdad?, de un mago. No era ese tipo de mago. En realidad eran sabios, estudiosos, científicos, por decirlo de otra manera, que eran considerados como magos, porque como eran científicos podían dar explicación o podían replicar ciertas cosas, ¿verdad?, que para la gente común, ignorante, eran cosas, ¿verdad?, sublimes. Por eso le llamaban magos. Y de ahí deriva la palabra también hasta el día de hoy, mago, que nos sorprende, ¿verdad?, con un efecto de prestidigitación. Pero en realidad eran personas muy inteligentes, muy estudiosas, que en su gran mayoría se dedicaban a la ciencia y que investigaban la astronomía, las ciencias, ¿verdad?, para encontrar sentido y propósito. ¿Ya? Algunos piensan de que la ciencia está reñida con la Biblia, y todo lo contrario. La Biblia es la que permite a los científicos entender, prosperar, avanzar y de alguna manera, con presupuestos objetivos, ¿verdad?, y tangibles, profundizar aún más en el conocimiento de las cosas que están en su alrededor. Ahora bien, estos magos les vemos también esforzados porque hicieron un viaje bastante largo, como el viaje de Abraham cuando llegó a la tierra prometida. Hicieron un viaje, ¿verdad?, peligroso. Además venían con muchas riquezas que después se las entregaron al Mesías. Eso hacía, ¿verdad?, que fueran expuestos a los delincuentes que siempre han existido, no es algo nuevo. Como dijo el profeta, ¿verdad?, el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que se pusieron a un viaje largo, tedioso, peligroso, pero fueron perseverantes porque llegaron a su objetivo. Buscaron hasta encontrar, hasta que llegaron ahí, ¿verdad?, al nacimiento, o más bien a adorar al niño. A propósito, es muy posible que aquí no llegaran al pesebre donde nació Jesús. Es muy probable que hayan llegado ya cuando Jesús tenía alrededor de 1 o 2 años. Ya era un niño,
no estaba en el pesebre, estaba en su casa, se quedaron probablemente después de un tiempo más ahí en Belén, José y María. Recuerda que ellos eran de ahí, sí que tenían familia. Solo en el momento preciso que nació Jesús fue a dar a luz en el pesebre porque seguramente era el lugar más desocupado y privado que había. No solamente porque no había una cama donde alojar. En la costumbre oriental podían alojar incluso acostados, uno al lado de otro, en una sala, en una habitación. Así que llegaron al pesebre no porque en realidad no había una cama donde dormir, probablemente porque era el lugar más privado donde seguramente iba a nacer el bebé, y eso es lo que ellos necesitaban. Así que probablemente ellos se quedaron un buen tiempo después, 1 o 2 años después, con sus familiares allá, una vez que el niño ya estuviera más grande y pudiera, ¿verdad?, regresar. Que no fue el caso porque por otra profecía tuvieron que después de ahí huir a Egipto. ¿Ya? Y no es el caso ahora explicarlo en este momento, pero cuando llegaron los magos probablemente ya estaban en una casa allá en Belén, y probablemente esta estrella no solo estuvo ahí cuando Cristo nació, sino que seguramente estuvo ahí cuando Cristo nació, y eso fue lo que guió a los magos hasta llegar hasta ahí. Porque desde Babilonia probablemente se veían las estrellas también de esa zona. Es como seguir la cruz del sur, ¿no es cierto? Tú la ves acá, más hacia abajo quizás, y tú vas más al sur, allá en Puerto Montt, ¿no es cierto? Y la ves más cerquita y mucho mejor. Pero obviamente era una señal que ellos siguieron. Así que seguramente ya llegaron, ¿no es cierto?, al año, a los 2 años que Cristo ya había nacido. Sin embargo, llegaron hasta encontrar. Fueron perseverantes. Qué poco perseverantes a veces somos nosotros, ¿te das cuenta? A veces al más mínimo problema, a la más mínima situación, flaqueamos, decaemos. ¿Ya? No, hoy día estoy muy cansado para ir a la iglesia. Pucha, pero tú eres el pastor, me dice mi esposa, tienes que predicar. Ah, de veras, ya. Sí, tengo que ir. ¿Ya? A veces nos duele un tobillo, nos duele un callo, ¿verdad? Ustedes no saben cuántas veces un pastor tiene que predicar desde el púlpito con mucho dolor en su interior o en su cuerpo. Y lo hace no solo porque tiene que hacerlo, sino porque ama la palabra del Señor. Pero a veces tenemos tantas excusas. No, es que estoy muy ocupado. No, es que tengo mucho trabajo. No, es que estoy muy cansado. ¿Qué ejemplo nos dan estos magos? De perseverancia, de llegar, ¿verdad?, a donde hay que estar para seguir y servir al Señor. Sí, pero es que ellos no tenían metro. No había una estación, Babilonia, Hebrón, Siquem, no. Llegaron, ¿verdad?, caminando. Bueno, algunos dicen que en camello, en elefante, en qué más, en burro. Eso es la historia popular nomás, pero en realidad seguramente llegaron ya a caballo, que era lo más común que había en Babilonia. Sí, habían camellos, pero eran más del desierto. Ya seguramente llegaron a caballo nomás. ¿Ya? Eran excelentes a propósito de los caballos babilónicos, mesopotámicos. ¿Ya? Así que llegaron ahí, ¿verdad? Pero probablemente un largo viaje. Pero no solo fueron perseverantes, porque una cosa es ser perseverante, pero ¿sabe dónde está el límite entre ser perseverante y ser porfiado? Porque hay un límite. Sí. Ya una vez eso me dijeron. Ya, y lo aprendí muy bien cuando estaba en el seminario. Ya, yo siempre fui muy perseverante, pero a veces traspasaba el límite a lo porfiado. ¿Sabes cuál es el límite o la diferencia entre ser perseverante, que darle y darle y darle, y ser porfiado? Que hay un límite. ¿Ya? Este es un dato extra. ¿Ya? Es la docilidad. La docilidad. Cuando tú eres dócil. Una persona es perseverante, pero cuando alguien te da un consejo, cuando viene una circunstancia que te enseña sabiduría y tú eres dócil para ser guiado en la dirección correcta, ahí sigues siendo perseverante. Pero cuando tú no tomas en cuenta las señales que están a tu alrededor, los consejos sabios que te están dando, ahí tú eres porfiado. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes diferenciar entre un porfiado y un perseverante. ¿Ya? Eso yo me acuerdo que lo aprendí muy bien. No sé si todavía lo practicaré, pero es algo que siempre me cuestiono y me pregunto. ¿Estoy siendo perseverante o solo estoy siendo porfiado? La docilidad, hermano. Qué importante ser dócil. Estos personajes fueron dóciles.
Eran personas de ciencia, no eran personas que seguían supersticiones superfluas. No, eran personas de ciencia, ellos estudiaban, se dedicaban metódicamente al estudio científico, pero eran dóciles. Cuando veían una señal, cuando veían una revelación que les guiaba, ellos la seguían. Se dejaron, imagínate, guiar por una estrella. Se dejaron guiar por sueños. Fueron dóciles a la dirección del Señor. No, no es por acá. Pero a veces nosotros somos porfiados y vamos por acá y le damos. Y después cuando echamos a perder, ahí nos acordamos que el pastor nos dijo, ¿verdad? Aunque nunca te voy a decir yo te lo dije, pero te voy a mirar y te voy a sonreír. Pero siempre es así, pues, hermano. Pero estos personajes fueron dóciles. Se dejaron guiar. Qué importante la docilidad. No ser porfiados, sí ser perseverantes, pero dejarnos guiar por la palabra. Algo dócil es algo que es moldeable, algo que no es rígido al punto de que si lo tratas de doblar se va a quebrar, sino es algo que se puede ir inclinando y guiando en la dirección, ¿no es cierto?, adecuada, correcta. Se dejaron guiar por una estrella, se dejaron guiar por sueños. Pero no solo eso, fueron dadivosos. Llegaron allá y con regalos muy significativos. Y no solo por el precio, que era muy caro en aquellos días. Oro, por supuesto, siempre lo ha sido. Incienso también era algo muy, muy especial, más allá y más todavía viniendo de la zona donde ellos estaban. Ya que era una zona especial, ¿no es cierto?, donde se usaba en parte eso, aunque no venía de esa zona. Normalmente eso venía de Egipto, entonces era algo muy caro. Lo mismo que la mirra. Bueno, eran regalos muy significativos. El oro, por supuesto, era para exaltar al rey. A un rey, ¿verdad?, se le honraba con oro. Era algo de riqueza para que el rey mostrara su esplendor. El incienso, por supuesto, tenía que ver con la adoración a Dios. Estaban declarando que ese personaje que iban a ser era Dios. Ya el incienso se utilizaba aún en las religiones paganas, hasta el día de hoy, para adorar a los dioses. Y el incienso incluso se usaba en el templo de Salomón para adorar a Dios, el altar del incienso. Algo especial que había reglamentado Moisés bajo revelación de Dios para el tabernáculo y después para el templo. Entonces Daniel, que conocía todo esto, seguramente dejó mucha de esta información al rango de influencia que él tuvo en sus días, hasta este momento, hasta el día de estos magos. Pero no solo oro e incienso oro para adorar al rey, para exaltar al rey, incienso para adorar a Dios, sino también mirra. Mirra para honrar al hombre mortal. Porque lo interesante de todo esto es que no solo era rey, no solo era Dios, sino era hombre. La mirra normalmente era una especie que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Para no solo aromatizar, sino literalmente para embalsamar el cuerpo de una persona. Una resina, ¿verdad?, muy resistente, que de alguna manera formaba una costra y de alguna manera, ¿verdad?, hacía que el cuerpo no se descompusiera de manera tan rápida o definitivamente no lo hiciera. Y era algo carísimo en aquellos días. Solo los faraones, los reyes, los emperadores tenían acceso a algo así. Pero estos personajes tan dadivosos se lo entregaron para honrar al hombre mortal. ¿A quién? Al que iba a ser el Redentor. Porque sin derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, no hay remisión de pecado. Eso lo dejó establecido el Señor desde el Génesis, cuando mató un animal para vestir con las pieles a Adán y Eva después de haber pecado. Por lo tanto, aquí en el oro se exalta al rey, en el incienso se adora a Dios, pero en la mirra se honra al hombre mortal que iba a morir para dar su vida en rescate por muchos. Esta era una profecía allá en Isaías 53, que seguramente la conocieron estos magos, como también la debieron haber conocido los escribas y los fariseos y los sacerdotes, pero parece que no le tomaron mucho peso. Bueno, llegaron finalmente y adoraron al Señor. Esto les llevó a experimentar un gozo en sus corazones. Fueron esforzados, pero también gozosos de encontrarle, de verle y de conocerle. Miren lo que dice Jeremías 9:24. Jeremías capítulo 9, versículo 24.
Dice Jeremías 9:24. Bueno, voy a leer el 23 para que se entienda un poquito el concepto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Estos magos seguramente conocían muchas cosas, eran muy sabios, pero ellos no llegaron alardeando de su sabiduría, solo se presentaron como magos del oriente. Ni en su valentía se alabe el valiente. Seguramente fue un viaje largo, peligroso, fueron bastante valientes para llegar hasta allá. Ni el rico se alabe en sus riquezas, por lo que le dejaron al Señor Jesucristo, eran bastante ricos en cuanto al dinero. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme. Ellos entendieron la profecía, al punto que llegaron al nacimiento del Señor. Y conocerme, conocieron al Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, no solo en Israel, sino que en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Conoces realmente al Señor? ¿Realmente lo conoces? ¿O es solo una experiencia religiosa para tu vida? ¿Es solo una experiencia de domingo, quizás, venir a la iglesia y nada más? ¿Realmente lo conoces? Gozosos de encontrarle, de verle, pero más aún de conocerle. Volviendo a nuestro texto, allá, ¿verdad? Llegando a donde estaba el niño, se regocijaron con muy grande gozo, dice el versículo 10. Muy grande gozo. Viendo al niño en el versículo 11, se postraron, le adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, y versículo después dice que se regresaron a su tierra. Estos magos estaban gozosos. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero gozo y la verdadera alegría no viene de fiestas como estas. Es bueno que lo disfrutemos, pero si solo en este tiempo tu alma se llena de gozo y alegría, hay algo mal en tu corazón. Un creyente disfruta la Navidad cada día porque Cristo ha nacido en su corazón. Un creyente disfruta a Cristo cada domingo porque honra la resurrección del Señor, porque Él está vivo. Y un creyente tiene un banquete continuo, como dice la Escritura. Delicias a su diestra para siempre, porque el gozo del Señor está en su corazón. Miren lo que dice Isaías 25:9. Isaías 25:9. Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ellos, los magos, fueron también parte de la profecía, porque experimentaron en carne propia ese gozo prometido de la llegada del Salvador. Qué linda experiencia, ¿verdad? Y qué lindo testimonio nos muestran estos personajes. Fueron finalmente adoradores. Su sacrificio no fue el viaje. No fue el viaje su sacrificio. Cualquier viaje vale la pena por estar y conocer al Señor. Tampoco fueron los regalos. Fueron caros, sí, significativos también, pero eso no sorprende al Señor. No es tu diezmo, no es tu ofrenda, no es tu presencia en la iglesia lo que de alguna manera llama la atención a Dios. Ni siquiera huir de Herodes, ante el peligro que el enojo de este rey, ¿no es cierto?, les hiciera algún daño. La verdadera adoración fueron sus corazones humildes, dóciles, sumisos y rendidos a este hombre, rey y Dios. Esa fue la verdadera adoración de estos magos. Como dice el versículo 11, al entrar en la casa, recuerda, ya no era el pesebre, vieron al niño, ya no era un bebé, era un niño, con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. La adoración siempre en la Biblia tiene que ver con sacrificio. Y como dije, el sacrificio no fue el viaje, no fueron los regalos, no fue huir de Herodes. El sacrificio fue un corazón rendido. Entregarle a Dios lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, lo más significativo de nuestro ser. ¿Qué le vas a entregar al Señor?
¿Qué estás dispuesto a dejarle a Él como tesoro, como regalo ahí en el pesebre? Él no se sorprende con cosas como tu dinero o tu presencia. Él quiere tu corazón, un corazón rendido. No seamos como Herodes, circunstanciales, aprovechando el momento interesado y aprovechando las circunstancias. No seamos como los escribas y sacerdotes hipócritas, insensibles, apáticos e inconsecuentes. Seamos más bien durante estos días como los magos, esforzados, perseverantes, pero no porfiados, sino dóciles, dadivosos, gozosos en una experiencia real, cercana en nuestra comunión con Dios y adoradores. Porque eso es lo que Dios quiere. En Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24, el Señor le dijo a la mujer samaritana, una mujer también no judía, extranjera, media emparentada, pero samaritana, y le dijo que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, con corazones rendidos al Señor. ¿Estamos dispuestos a disfrutar esta Navidad como los magos? No como Herodes, como el pueblo y como los fariseos y sacerdotes, sino con corazones rendidos al Señor. ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor en su altar aquellas cosas que estorban tu comunión con Él? ¿Algún pecado? ¿Alguna actitud? ¿Alguna conducta impropia? ¿Alguna condición pecaminosa? ¿Algún pensamiento que no corresponde? ¿Alguna actitud egoísta? Esos regalos el Señor los valora porque nacen de un corazón sacrificado que aunque nos duela, se las ofrecemos y se las entregamos al Rey de Reyes y Señor del universo. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque en ella podemos encontrar verdadero sentido a la Navidad.